profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Vamos a retomar otro tramo de la conferencia memorable que hoy es la de Enrique Iglesias de noviembre de 2002. Hablemos del sistema bancario. Él hablaba de un sistema bancario en recomposición y sobre esto nos decía: yo creo que estas crisis, como todas las crisis, tienen algunos aspectos positivos. Los aspectos positivos es que suelen poner en forma mucho más clara la realidad en la que vivimos y quizá indican en forma mucho más precisa los rumbos a los cuales debe asomarse la política nacional y la acción de los actores privados. Primero, yo creo que esta crisis pone de manifiesto la magnitud de nuestros problemas, pero también ponen de manifiesto los límites con que se operan estos casos. Si las dificultades para disponer de mecanismos de respuesta, como dije anteriormente, son limitados debido a la propia naturaleza de la crisis, y yo creo que es importante que se sepa y que se conozca que hay límites para la acción, particularmente los que se derivan de los mecanismos de estímulo, prácticamente de tipo fiscal. Y que se comprenda también que hay límites para lo que el Estado puede hacer. El Estado ha llegado a un punto de agotamiento de su capacidad de intervención en materia fiscal por la situación que se encuentra ahora. Y esto, desde luego, supone que en las soluciones que se propongan, esa realidad objetiva que sale del análisis de la crisis, creo que es un elemento lamentablemente positivo para vivir con cierto realismo y pragmatismo frente a lo que podemos o debemos hacer. De manera que yo diría que lo primero es que hay aspectos positivos en, de alguna manera, transparentar un poco la naturaleza de nuestros problemas, conocer los límites que tenemos las políticas internas, entre otras cosas por la dependencia que estamos de la coyuntura internacional, reconocer los límites que tiene el Estado para hacer cosas y tratar de no vivir de ilusiones respecto a las cosas que se puedan hacer y que en el pasado se pudieron hacer pero que ahora ya no se pueden hacer, y de alguna forma tener la conciencia clara que de este fenómeno se sale a partir de grandes encuentros de los grandes actores de la vida nacional, tanto públicos como privados. Yo creo que hoy nosotros, y en general la región, pero particularmente esta parte del sur de América, del sur del cono, yo creo que está motivado por tres grandes objetivos. Uno es la reactivación económica. Creo que no digo nada nuevo con esto. El otro es un poco la focalización de las acciones sociales. Y en tercer lugar, es pensar el país de futuro. Con respecto a la reactivación económica, tan deseada, tan buscada, yo diría que la tarea no es fácil ni tampoco es rápida, pero es posible. En primer lugar, como decía hace un instante, los márgenes son estrechos, en el sentido que las políticas anticíclicas en estos países están muy acotadas. No es el caso de los países europeos. Nosotros estamos pidiendo grandes superávits primarios y en Europa están pidiendo grandes capacidades de déficit. Esa es la doble vía que tiene el mundo, la ambivalencia de las situaciones. No cabe duda que la restauración del sistema financiero es un tema fundamental. Creo que el país está haciéndolo a su manera, haciéndolo en forma progresiva para poner orden en un sistema financiero que es una columna vertebral fundamental en el país. Y creo que se ha hecho, cuando uno compara, se ha hecho en forma serena, preservando los contratos, manteniendo una actitud sumamente responsable de parte de los depositantes, de parte de los sectores políticos, de parte de los sectores del trabajo. Yo creo que el país está acercándose a soluciones que pueden no ser óptimas, pero son soluciones que van viabilizando lo que es fundamental para nosotros, que es recomponer un poco esa columna vertebral que supone la reestructuración del sistema financiero. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. En una conferencia memorable que recordábamos hace algunos días con Gabriel Gurméndez, él recordaba que Jorge Valle, presidente en ese entonces, en momentos muy difíciles, él planteaba ideas para mirar para adelante. Un poco es lo que dijo recién Enrique Iglesias, ¿no? Crisis, dificultades, pero pensar en el país del futuro. Que a veces, cuando hay necesidades urgentes, es difícil decirlo, ¿no? La verdad que ahí me permito un paréntesis para hablar de Enrique. Enrique Iglesias, cuando uno lo escucha en esa conferencia, pero en general siempre,
es una cosa fuera de serie, está fuera de toda categoría. Es un tipo con una enorme capacidad de decir además cosas muy complejas con mucha simpleza, con mucha siempre en su comunicación, mismo tono, que es... y saber que hoy con más de 90 años sigue siendo un tipo con una capacidad de reflexión brutal. Y ahí se nota en esa parte, en toda la conferencia, pero en esa parte se nota esa convicción de que es necesario apostar a la reactivación, y eso lo demuestra como un tipo con una visión planetaria, que es lo que lo caracteriza sin duda alguna. Y efectivamente la reactivación ocurrió muy poco tiempo después. Tuvimos uno de los mejores tiempos de crecimiento de la economía, que arranca por ahí por el 2005, 2006, y hasta el 2013, 2014, Uruguay vivió un tiempo de enorme crecimiento. Hablábamos de crecimiento a tasas chinas, decíamos en aquel momento. Y yo quiero destacar algo que me parece muy relevante. A mí me tocó participar de la comisión investigadora sobre la crisis del 2002. Yo estaba en la Cámara de Diputados y por lo tanto escuchamos a todas las versiones, directorio del Banco Central, el director de macroeconomía. Se aprendió del desastre del 2002, se aprendió, porque el sistema financiero se redefinió y el Banco Central se fortaleció enormemente, porque la superintendencia de bancos, que había tenido un papel bastante pobre en la crisis, se transformó sustancialmente. Julio de Brun tuvo un papel importante en eso como presidente del Banco Central, construir un Banco Central moderno, un Banco Central del siglo XXI. Y en medio de la crisis dar la cara, ¿no? Y recibir insultos, escupitajos y alguna cosa más. Exacto. Y también recordar a alguien que fue el superintendente de bancos a partir de la crisis, que después se retiró a la actividad privada, que fue Fernando Barrán, que fue uno de los constructores de la solidez que hoy tenemos en el Banco Central, y que nos permite que el sistema financiero tenga, yo no diría blindaje, nadie tiene, pero tenga una capacidad y una fortaleza y una solidez técnica que no tuvo en el momento de la crisis del 2002. En una conferencia que recordábamos hace algunos días, el que después terminó siendo presidente de la República, en ese momento el senador Mujica, decía en el almuerzo de ADM, a la luz de la experiencia del 2002, que se terminó que el pueblo tenga que pagarle a los bancos lo que los ahorristas eventualmente o un banquero perdió. Él decía, anunciaba entre sus políticas de gobierno que se terminó, él hablaba de la timba de los bancos. Bueno, yo creo que el sistema financiero era muy vulnerable cuando llegó la crisis del 2002. Para empezar, porque tenía una altísima exposición al riesgo de la vecina orilla, y el sistema financiero argentino no lo manejábamos nosotros. Entonces, ese blindaje de la administración que regula al sistema financiero, que es el Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos, me parece que fue un gran paso. Y eso se ha probado desde entonces, 20 años a la fecha. Hubo una crisis en 2008 a nivel internacional, justamente del sistema financiero, y Uruguay la sobrellevó muy bien, y ahora mismo tenemos una situación muy, muy blindada, ¿no? Vamos a hacer la última pausa y venimos con el último tramo elegido hoy de aquella conferencia memorable de Enrique Iglesias. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva.